Bien. La gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Toma asiento, hermanas, hermanos, en nombre del Señor. Después de haber pasado un reposo en Cieneguía, nuevamente en las casas de oración, lugares indicados, las iglesias diversas donde estamos reposando, los hermanos y hermanas de esa congregación en este día sábado. Vamos a continuar con el estudio que quedó pendiente sobre la interpretación de los colores de las túnicas. A ver, hermanos, ¿quién recuerda en qué color nos quedamos? ¿En qué mes? ¿Lo tienen a la mano? Habíamos hablado ya del color guinda en el mes de octubre, color azul del mes de noviembre, Diciembre, túnica marrón. diciembre túnica marrón, ¿verdad? Ahí nos quedamos, ¿verdad? O castaño, sí hay. Muy bien. Habíamos estado hablando sobre la túnica marrón, que es el mes de diciembre, y sobre que esa túnica está referida a la sanidad, a las operaciones, a los especialistas en toda ciencia del hombre. Esos hermanos con esa túnica como don tienen potestad y autoridad. Pasamos ahora al siguiente mes, el mes de enero. Los que usan túnicas de color plomo, el mes de enero es color plomo. Los hermanos hablan de doctrina y sabiduría. Por ejemplo, si usan manto o velo blanco, son buenos ejemplos y tienen muchas virtudes. Son pasivos y debaten con la escritura. Eso es así. ¿Quiénes son del mes de enero acá, hermanos? A ver, levanten la mano. Enero. ¿No hay nadie de enero? También dice sobre ese color la escritura. Libro de Amós, capítulo 7, versículos 7 y 8. Amós, capítulo 7, versículos 7 y 8. Enseñóme así, y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel, no lo pasaré más. ¿Qué significa esto? Significa que, pues, nuestro Dios ha puesto en la tierra, antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, ya había enviado en diversos tiempos profetas que hablen en su nombre. Profetas que hablen en su nombre. ¿Qué hacían esos profetas? Esos profetas exhortaban a la población, enseñaban a la población lo que iba a manifestar Dios y profetizaban, o sea, decían lo que iba a suceder en el futuro para el pueblo de Dios y también para los otros pueblos, desde luego, pero principalmente para el pueblo de Dios. Pasamos al siguiente mes. Pasamos al mes de febrero. El mes de febrero es para los hermanos y hermanas una vestimenta color blanco, que puede ser con manto o velo de otro color, pero la túnica es blanca. Túnica blanca. Túnica blanca. Enero. Esos hermanos no solo hablarán de paz, sino también señal de victoria, pues hablarán tal cosa. Por ejemplo, dice, tú vivirás y esa persona vivirá, tú morirás y esa persona morirá por designio de Dios, Ratita. y todo lo que predijeren se cumplirá. Si usan todo el manto y el velo blanco, hablarán del bien anunciando la paz. Sí, vamos. Libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 2.
Mire San Mateo capítulo 17, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, Vamos. y sus vestidos fueron blancos como la luz. Eso es un texto cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con una vestimenta normal, una túnica normal en esos días que sube a la tierra. Pero llega un momento en que nuestro Señor Jesucristo se transfigura. ¿Qué significa? Cambia su rostro y su apariencia llena de luz. Dice, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Siguiente texto. Marcos 9:3. Mire Marcos capítulo 9, versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Se refiere también a nuestro Señor Jesucristo y sus vestiduras blancas. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14-15. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este texto también está referido a nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre la vestidura blanca, quien habla, por ejemplo, es el mes de febrero, y su túnica por revelación es de color blanco con manto celeste, como vine el sábado anterior. Es la primera túnica dada por revelación de Dios. Y para ser más ilustrativa la enseñanza, un pequeño testimonio, queridos hermanos y hermanas. Pequeño testimonio, seguramente ustedes también tienen sus testimonios de acuerdo a sus vestimentas, ¿verdad? Disculpe, hermano, ¿el último libro? Sí, el último libro es el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14-15. Gracias. Hermanos y hermanas, cuando era nuevo, sí, 19, 14, 15. Apocalipsis 19, 14, 15. Todos estos textos están referidos a nuestro Señor Jesucristo cuando se transfigura en su vestimenta blanca y su cuerpo, su rostro brilla, porque él lleva la luz de Dios. No, nuestro Señor Jesucristo lleva la luz de Dios. Miren, ve, cuando estaba en Chimbote ya hace muchos años, era yo nuevo, muy fervoroso, buscaba intensamente al Señor en muchas oraciones, en muchas vigilias. Yo me iba a la vigilia que había, estaba ahí presente. Primero, lamentablemente, no podía cumplir el sábado completo, porque yo trabajaba para un banco, el Banco de Crédito. Pero terminado el trabajo del banco, que terminaba más o menos a la 1 o 2 de la tarde, yo corría al templo. Era la iglesia de San Juan, una iglesia bastante grande en Chimbote. Y ahí el hermano, que era el diácono, era un hombre alto, bastante fornido y corpulento, parecía un Hércules, un hombre grandote. Imagínense un hombre de 1,90 a 1,95, pero con toda la musculatura de Hércules. Así era el hermano. Y su cabellera le llegaba, pasaba la cintura. La cabellera bien grande. Y él predicaba con potestad. Y en las vigilias, este hermano, la vigilia se desarrollaba de manera normal, pero cuando él predicaba, ya había muchísimos enfermos en camillas, en silla de ruedas, caminando con muletas en la iglesia, que era bastante grande, y afuera todita la pista, que era una avenida grandota, estaba lleno de enfermos. Y él, con una sola oración,
después de pasar la medianoche, que habían ya cantado la alabanza de las 9 y la alabanza de las 11:20, con una sola oración, levantaba la mano y decía: en el nombre del Dios vivo, la sanidad que ustedes quieren conforme han creído en su corazón sea cumplida, sean sanos todos. Extraordinariamente, los que estaban en silla de ruedas se levantaban en ese momento. Los que estaban caídos en la cama, desahuciados muchos para morir, se levantaban. Y yo me quedaba sorprendido del poder de Dios en esos días. Era muy fuerte, pero era por la dedicación espiritual de ese hermano. Porque tú te puedes curar por fe, está bien, pero el que ora por ti también interviene, porque el poder de sanidad es el poder de Dios, no es de uno. Yo te curo porque yo quiero, no. El poder de Dios se manifiesta a través de uno. Uno es su instrumento, uno es su mensajero. Uno se convierte en mensajero de Dios y habla en nombre de Dios. Y yo me sorprendí que después de varias vigilias y de varias fechas que yo iba ahí a Chimbote en representación del Banco de Crédito, porque yo vivo en Trujillo, un día él estaba orando. Yo llegué un poquito tarde, como siempre, por mi trabajo, en esos días, porque yo era nuevo. Yo no sabía todavía que había que cumplir el sábado de tarde a tarde. No había tomado conciencia, ni había sido dado, sino recién yo estaba conociendo el pueblo de Dios. Reciencito, nuevecito, completamente nuevo. Todavía no había aprendido las ordenanzas de Dios como deben cumplirse. Guardar el sábado de tarde a tarde, por ejemplo. Entonces, él está orando ahí, y yo en ese momento me pongo a orar a su lado derecho, como ahí, por ejemplo. Yo me pongo a orar a su lado derecho, igualito que él, ¿no? Y él me dice: hermano, he visto atrás, al fondo, primero, después que termina de orar, he visto un pajarito. Después lo veo que está por el medio, ya no es pajarito, ya es una palomita. Y después, esa palomita es una palomita blanca, está a mi lado derecho, me dice. Esa palomita eres tú. Yo, sí, me dice. Tú con el tiempo vas a avanzar, vas a avanzar, vas a avanzar, vas a ser mejor que yo. Un día vas a ser mejor que yo. Y yo me quedé pensando y me preocupé un poco. Le digo: ¿pero cómo voy a ser mejor que tú? Sí, hermano, porque un día yo no voy a estar, me dijo. Y después yo tuve un sueño. En mi sueño yo caminaba con túnica blanca y manto celeste. Esa fue la primera túnica que el Señor me dio en revelación. Yo caminaba por la calle con túnica blanca y manto celeste, y una vez me metí en una cantina. Y yo me sorprendí en mi sueño, decía: ¿por qué entro a esa cantina? Y decía: no, porque tengo que hablarles a las gentes. Y había un borrachito ahí, durmiendo, y bastantes botellas de cerveza en su mesa. Y yo le decía: hey tú, despierta, despierta, le decía al borrachito. ¿Por qué tomas tanto licor? Y él no me hacía caso. Le digo: ¿por qué tomas tanto licor? El licor te hace daño, no es bueno tomar licor. Y así como tomas tú, es malo. Y levanta la cabeza esa persona que estaba en estado de ebriedad, y de él salía un demonio horrible. Un demonio salía y flotaba en el aire, y yo me levantaba en el aire y luchaba con el demonio, y le daba golpes, y él me daba golpes, y así un rato luchando en el aire. Igual estábamos, igualito, parejito. Yo le daba y me daba, yo le daba y me daba, igualito. Pero entonces decía yo: ¿cómo le venzo a este demonio? Y me acordé en mi sueño: a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te hallarás,
y por su nombre jurarás. El primer mandamiento. Al escuchar el primer mandamiento, ese demonio se quejaba horrible y desaparecía. Y mi cuerpo regresaba a tierra normal. Y me desperté asombrado y me dije, esta es la túnica que yo debo llevar para cumplir mi ministerio. Y así fue. Con el tiempo, meses después, poco a poco, usé mi túnica. Después dejé el banco de crédito, me vine a Lima. Antes de venir a Lima me casé con mi señora esposa. Me vine a Lima con ella, pero después la dejé para irme a la selva. Y en la selva, lo que dice acá se cumplió. Acá dice que es que si tú dices a una persona que se sane, se sana. Si dices que viva, vive. Si tú le profetizas algo en nombre de Dios, por designio de Él, se cumplirá. Porque la palabra de Dios en sus profetas no deje que caiga a la tierra. Lo que diga el profeta en nombre de Dios se cumple, hermanos. Y todos ustedes presentes que han creído en Dios y tienen el Espíritu, están llamados a ser profetas de Dios. Y escuché a mi hermana, que está presente al fondo, mi hermana, también ha tenido los dones así. Yo creo que sí, hermanos, dones de danza, dones de profecía, dones de sanidad diversos. Si hacemos caso a Dios y nos guiamos y nos fortalecemos espiritualmente, todo lo que hablemos se cumplirá. Es más, hay que tener cuidado con lo que digamos, porque si estás lleno, en algún momento tal vez te toma la ira y tú hablas de más, eso se va a cumplir, pero bajo tu responsabilidad. Así que ten cuidado con lo que hablas y lo que dices, porque eres israelita. En lo posible, procuremos dominar la ira, porque la ira nos hace hablar cosas que no debemos. Nos excedemos cuando nos airamos. Tratemos de tener un corazón de paz, de amor a la humanidad, porque nuestro Dios nos ha enseñado el amor fraternal. Primero amas a Dios por sobre todo y por sobre todos. Primer mandamiento. Y el segundo mandamiento que te dice, que te enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esos dos mandamientos son muy importantes. Después vienen los demás. Tercer mandamiento, no seas idólatra. Cuarto mandamiento, guarda el sábado de 6 a 6. Y así sucesivamente, ¿no? Pasamos al siguiente mes. Mes de marzo. Color rosado. Libro Esther, capítulo 1, versículos 6 y 7. Rosado en la Biblia también dice color pórfido. Pórfido. Rosado o pórfido. El pabellón era blanco, verde y cárdeno, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en sortijas de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobredosado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real conforme a la facultad del rey. Libro de Esther, capítulo 1, versículos 6 y 7. Está hablando acá de un lugar de diversos colores, un pabellón grande, dice,
Sí. color blanco, verde, cárdeno, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en sortijas de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata y sobredosado de pórfido y de mármol. De pórfido o color rosado, ya dijimos, ¿no? Sí. Y de alabastro y de jacinto, y daban a ver en vasos de oro y vasos diferentes, unos de otros, y mucho vino real conforme a la facultad del rey. Está hablando de un ambiente de un rey, que era el rey del lugar donde con el tiempo la reina Esther se casó. Un lugar muy hermoso, elegante, lleno de lujo, vasos de oro. Pero ahí se está refiriendo al color pórfido, que era el sobredosado de ese ambiente, ¿no? Como acá en ese tiempo, por ejemplo, los ambientes grandes pueden poner losas, losetas o enchapados. Uno de ellos era de ese color. No se está explicando más sobre ese color, pero se dice que es color rosado. El maestro dice: entiendan esto, cuando Dios anuncia o revela por sueño, la vestimenta hay que cumplir y no hay que caer en desobediencia. Yo mismo soy testigo de esas cosas. Cuando sea el momento, yo mismo me voy a poner mi túnica y estaré delante de ustedes anunciando el Evangelio de Cristo. Ya que ustedes no quieren predicar, caramba, yo mismo vendré, dice, a predicar. ¿No? Ese estudio fue dado hace bastante tiempo ya, porque dice que muchos deben ir ida sin vuelta. Yo en un solo día voy a predicar a todo el mundo, dice, ya lo verán, y se ríe, ¿no? Bueno, hay buen conocimiento y Dios revela que entre los hermanos van a haber buenos predicadores. Unos van a ser delanteros y otros van a tener que leer mucho y estudiar todavía. Solamente les pido acelerar a la corrección de los estudios bíblicos, y Dios hará sabios a los hermanos y a las hermanas. Termina despidiéndose el estudio del señor Ezequiel Atahualpa Gamonal, varón de Dios, en Sevilla, el 1 de julio del año 1990, en una capacitación en el Salón Dorado de la Casa Real. Eso queda en Sevilla. Desde el año 1990 hasta esos días ya ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, esa enseñanza sigue vigente y seguirá vigente. Repito, de que esos colores de túnica según el mes es cuando a un hermano o hermana no le ha dado la revelación en sueños de su color, de acuerdo a su corazón y de acuerdo a los designios que Dios tiene para cada hermano. Por ejemplo, una persona puede haber nacido en el mes de octubre. ¿Qué color es el mes de octubre, hermanos? Túnica guinda. El color de octubre, túnica guinda. Pero ese hermano, desde el comienzo, desde que empieza a ir a la iglesia, es bien fervoroso, busca a Dios bastante. Y no necesariamente Dios le da por revelación el color guinda. No. Le da otro color, de acuerdo a la labor que va a realizar. Por ejemplo, le puede dar color morado para sanidad. Porque según Dios ve, escudriña a cada persona y dice, este hermano o esta hermana van a desempeñar su labor mejor como tal o con cual don. Por eso es. Sin embargo, cuando no fuera dado y una persona está pidiendo, un hermano o hermana creyente está pidiendo el color de la túnica que debe utilizar, y no se le da porque Dios a veces guarda silencio con algunos hermanos. No a todos les contesta de inmediato, y el silencio también es una respuesta de Dios, lo dice la Escritura. Entonces ahí debe ponerse el color del mes que le corresponde.
En este caso el color guinda, ¿no? Hasta que Dios en algún momento le pueda dar. Hermano, una pregunta, a ver. Amén, hermana, diga. Cuando vemos así en visiones de colores, ¿qué significa? Cuando recién yo entré allá, creo que hizo como 5 meses, estaba viviendo a la iglesia. ¿Ya? Y estábamos haciendo las alabanzas. Y entonces yo vi de así, venía de arriba así, un globito de todo color. Cayó en mi delante y se Ya. Era como el arco iris. sí, igualito así, pero era de todo color, de todo color. Ya. Mire, eso no es para túnica. No. Para túnica usted tiene que verse con la túnica puesta, como yo me vi. Y todos los hermanos que se ven para revelaciones, se ven ellos con el color de túnica puesto. Entonces usted sabe, ese es mi color de túnica. Parece que es nuevo, ¿no? Todavía no sabe su color de túnica. Ese color, ese globito de varios colores, conforme esté en el mandamiento, según el arco iris, como está acá también, ese no es para túnica. Ese es una señal más bien, como usted no era nueva, se ve un globito. O los hermanos más prosperados, nuevos, lo ven el arco iris en su delante. El color del arco iris significa el color del pacto que tiene Dios con los creyentes. Porque así dice la Escritura en el libro de Génesis. Cuando aparece el arco iris, dice el libro de Génesis, escudriñamos, dice, este es el pacto entre mí y los hombres. ¿Sí? Claro. Claro. Hizo el pacto con Noé, pero es el pacto que Dios hace con los hombres. Pero ahí saben. Génesis capítulo 9, versículos 12, 13 y 17. Dice el texto. Si quiere, puede leerlo en ese momento. Libre Génesis capítulo 9, 12, 13 y 17. Esa es la señal del pacto que yo haré, dice. Sí. 13, 17. Hago presente que cuando se dio esta señal del pacto, esta señal del arco iris, no existía el pueblo israelita como pueblo. No existía. Es una generación anterior. Hermano, ¿Génesis cuánto es? Génesis 9, 12, 13 al 17. 9, 12, 13 y 17 dice. Quiero hacer presente también, mis queridos hermanos y hermanas, que muchos dicen que el mandamiento es antiguo y el sábado ya no. Hoy día nosotros estamos guardando el sábado. Pero el día sábado no fue dado al pueblo israelita. El sábado fue dado cuando Dios termina la creación, después de los 7 días, que algunos dicen que son 7.000 años, después de los 7 días, después de los 6 días de creación, el 7.º día, dice la Biblia en el libro de Génesis, pueden usarlo, que Dios reposó en sus obras. Capítulo 2, versículo 1 al 4, ahí está. De lectura, por favor, a ver. De lectura. Génesis 1, del 2 al 4. 2, capítulo 1 al 4. Ya. A ver, lea, por favor, ¿puede leer? Aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día 7º su obra que hizo, y reposó el día 7º de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día 7º y santificólo, porque en el reposo de toda su obra que había Dios criado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron criados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Amén. Amén. Muy bien, entonces acabamos de escuchar que Dios reposa después de su obra. Si Dios reposa después de su obra, Él es el ejemplo. En 7º día reposa.
no estaba ni siquiera creado el hombre. Y en el libro de Génesis, estaba ya creado el hombre, pero recién. Pero en el libro de Génesis después también da este mandato. No para el pueblo israelita, porque no existía todavía el pueblo israelita. Siglos después recién aparece Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos, se convierte en Israel y recién de ahí aparece la siguiente, el pueblo escogido de Dios por adopción, porque Dios se congració con Abraham. Dios habló con Abraham. Dios mismo dice: Abraham, mi amigo. Después viene Isaac, su hijo, y también a él le hace la promesa a Dios. De ahí viene Jacob, que se convierte en Israel. No, claro, eran 2 hijos, pero a uno le hace la promesa. ¿A quién le dice Dios: tu generación van a ser como las arenas del mar? Y su esposa no tenía hijos. Y Abraham. A Abraham, al primero. Porque Saraí dice que era estéril. claro, era estéril. A los 90 años, imagínense, embarazada, una ancianita embarazada. Recién tiene su hijito, Isaac, ¿no? Entonces ese es algo grande, hermanos y hermanas. Pero siglos antes, ya el sábado existía para que en él repose los hombres y mujeres, la humanidad completa. Entonces no digamos que el sábado ha sido para la religión judía. No. El sábado ha sido una ordenanza eterna. Eterna. No solo para esta humanidad, porque también sabemos que existen otros planetas, otras galaxias. También existen otras generaciones en otros mundos, en otros planetas, 99 planetas, donde se guarda el sábado. Amén, hermano, por eso dice allí, 99 planetas ya están recibidas, falta una Cierto. planeta que están descarriadas, dice. El único planeta donde se perdió la humanidad, donde se descarrió como una oveja descarriada de la parábola, Es la tierra. la única es la Tierra, donde la humanidad vive en perdición, en pecado. Donde nuestra labor para los pocos que hemos creído es hablar de esas gentes. Escuchen o dejen de escuchar, tenemos que hacer esa obra. Nosotros somos los mensajeros, nosotros somos los que llevamos a vos, nosotros somos los instrumentos de Dios, nosotros somos los profetas de Dios. Que si nos esforzamos, cada vez Dios nos dará más conocimiento, más sabiduría, más entendimiento para poder hacer nuestra obra a nivel mundial. Mis queridos hermanos y hermanas, hasta aquí mi participación. Espero haberlos hecho entender. Hermano José, antes que... Hermana, dígame. Una pregunta. Sí, hermana. Mire, hace tiempito he soñado, pero hasta ahorita nadie me puede interpretar. A ver, hermana, a ver si podemos llegar, alcanzar. Estando en la obra del Señor en la selva, hermano, Sí. me soñé, hermano, que yo estaba puesto 3 mantos de varón. 3 mantos, ya. Y asustado me desperté, hermano. De ahí yo vi en Gamarra una hermanita que estaba con manto color de varón, estaba puesto la hermanita. Bien. De vuelta en Cienigueta vi otra hermana también igualito con manto de varón puesto. Entonces yo asustado, hermano, ya asustado al Señor. ¿Era en visión, verdad? ¿Usted veía a las hermanas? No, ya, o sea, yo he soñado, hermano. No, su sueño sí, pero las hermanas que vio en la calle, ¿eran en visión o en realidad? En realidad, hermano. Ya. Y entonces yo asustado a nuestro Señor le pregunto, le digo, mi Señor, yo tengo horrible miedo ahora
destino, pero no sé qué es. Voy a preguntar a un hermano. El hermano me dice, oye hermanita, tienes un misterio nada más. Pregunto a otra hermana que también sabe interpretar sueños. Igualita me dice, es un misterio, hermanita. Entonces, asustada, hermano, al ver a las hermanas, siempre estoy con ese temor al Señor. Le digo, Padre, ¿por qué me he soñado eso de los 3 mantos de varón puestos en mi persona? Pero yo me veía, hermano, grandota, hermano. A las hermanas yo la veía así, hermano. Y yo era bien grande, hermano, bien grande. Y puesta el manto, hermana, el manto de varón era hasta acá, hermano, los 3. Era blanco, celeste y rojo púrpura, hermano. Correcto. Eso, ya que está referido a las túnicas, está muy bien, pero no lo voy a comentar en público. Sí, ya es mejor. Porque hay algunos dones que no se deben contar a los demás. Y hay algunos misterios que no se deben hablar a los demás. Sí, lo que te dice Dios, que le digas a las gentes, eso es para todos. Pero hay misterios que son para uno solo. Porque es mejor así. Sí, hermano, diga. Yo no soy de mes de julio. Julio, ¿ya? 28 de julio, que el color de corresponde. A ver. Mes de julio. Le corresponde el color verde, pero usted tuvo seguramente alguna revelación, hermana. Ya usted es antigua. Sí, hermano. Yo he rechazado las túnicas, muchos colores que he visto en visiones, en mi sueño. ¿Cuál ha sido el primer color que usted le dio a Dios? Linda, celeste, azul, pero sí, la única túnica que yo me he visto puesta es la rosada. Ya. ¿Usted se ha visto puesta en la túnica rosada? Puesta ¿En qué tiempo? ¿Hace cuánto? Hace tiempo y le dije, esto sí me agrada. Ya. De corazón. Pero no la veo de rosado hoy día. No, es que no me la compré. Ya. Hermano, sobre eso ya para terminar voy a explicar ¿no? breve. Aquí en la parte final, nuestro maestro dice lo siguiente. No sean desobedientes. ¿Por qué? Porque la túnica que se da es para un tipo de don. Y si usted se pone la túnica y obedece, ese don lo va a desarrollar. Porque es de acuerdo a su corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y el don que le da es para que usted pueda desarrollarlo y pueda crecer. Con ese don pueda crecer espiritualmente y pueda aplicarlo no solo en su vida, sino también en el servicio hacia los demás. Porque nuestra labor de israelitas es de servicio, servir. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a servir a los demás, ¿no? De preferencia gratuitamente. Claro, de algo tenemos que vivir. Para eso es nuestro trabajo, ¿no? Para eso trabajamos. Pero si te da un color de túnica, dice, con ese color de túnica tú vas a surgir, vas a crecer, vas a poder lograr alcanzar lo que quiero darte en amplitud. Entonces yo le sugiero que haga lo posible por ponerse ese color de túnica. Usted clame a Dios y más bien pídale perdón. Sí, la que se vio puesta. Mire, ve, usted se pone esa túnica, lo hace ungir acá con cineguía, le pide perdón a Dios. Señor, no te he entendido, ahora sí, dame lo que tengas que darme con esa túnica y le aseguro que usted va a crecer espiritualmente. En el nombre de Dios vivo se lo digo y me lo está confirmando en este momento. ¿Sí? Así es, y ese salto para todos es el mensaje. Solo cuando el Señor no le da en revelación se aplica esto. Solo cuando no le da. ¿Ya? Muy bien. A ver, hermano. Sí, voy a terminar y después conversamos, hermano. ¿Sí? Muy bien, hermano. Oiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.